como corresponde a los seminarios permanentes, estamos haciendo un evento más bien académico en cada semestre, justo para que vaya cumpliendo con ese requisito y eventualmente tenga algún tipo de otra certificación y vaya generando más productos que, por supuesto, la inteligencia que se va transmitiendo y que va llegando a ustedes. Yo soy Hugo Villa, como les decía, director general de la Filmoteca de la UNAM. Me acompañan aquí, por supuesto, parte del equipo de Julia Santibáñez, de la Dirección de Literatura de la Universidad, con quien compartimos este seminario permanente, y Isabel Toledo y su equipo también de la Cátedra Bergman, que formaron parte de la organización muy activamente de esta mesa que ven ante ustedes. Un poco de lo que venimos a hablar hoy, y perdón que me adelante, es de este momento de fertilidad inmensa, pero también de crisis que siempre vienen juntas, de lo que ha pasado con las series, con lo que antes diríamos la novelación de la vida, y esa novelación vaciada hacia el audiovisual y hacia el sonido puro, hacia las series en podcast y en plataformas, tanto en su forma metacinematográfica o paracinematográfica, cuando llevan imágenes, o en su forma metarradiofónica, cuando solamente son voz y algunos efectos. Y entonces voy a empezar con Agustina. Enfrentamos como un nuevo mundo a partir de la llegada de las plataformas y de la posibilidad de disfrutar una cantidad de historias contadas o recontadas en diferentes dispositivos que antes no teníamos. ¿Qué ha cambiado en la escritura y en la producción a partir de la llegada de formas de disfrute de la narrativa sonora y audiovisual distintas al cine en sala, la televisión y la radio aérea? ¿Se escribe distinto? ¿Se buscan historias en lugares y formas distintas a los que se usaban antes? Gracias. Sufrí mucho esa biografía mía. Cada palabra ya estaba sufriendo. Estaba larga. Pero es que no pronuncio muy bien. No. Estaba larga. Tenía mucho contenido innecesario. Bueno, en principio hay algo de la democratización de las narraciones en las plataformas y lo accesibles que son, y la inmensa oferta que sí creo que de alguna forma devalúa curiosamente los riesgos creativos, principalmente porque al convertirse, esta es mi perspectiva, también me interesaría conocer la de mis compañeros, pero el sistema de industria alrededor del concepto de la plataforma, lo accesible que es y la desesperada demanda de contenido, definitivamente generan una cuestión en donde lo comercializable de los guiones termina siendo siempre lo más funcional, y en donde constantemente se busca que sea lo más accesible posible para ganar esta competencia de clics, y de alguna forma u otra sí termina siendo una castración a la creatividad en muchas maneras, así como muchas otras veces se celebra y se premia y termina siendo cosas bienvenidas. Por lo menos en mi experiencia, muchas veces trabajando para ciertos espacios platformísticos, sí hallo que cuanto más dinero hay involucrado, muchas veces más miedo hay al permitirte hacer ciertas cosas, y ese miedo se presenta en absolutamente todas las problemáticas que se pueden encontrar en un proceso de escritura o desarrollo. Uno está escribiendo algo y el miedo a que esto puede ser polémico, que tal cosa, cuando en verdad no es que hay que huir de todas las cosas que sean polémicas, simplemente hay que reflexionar, escuchar al otro e intentar de tener las cosas lo más justificadas y masticadas posibles y respetuosas y demás, pero también sí me encuentro con que hay un constante miedo por adentrarse en ciertos temas, y al final del día la receta de lo que funciona termina ganando en el 90% de las cosas que se presentan, cuando quizás antes se permitía más pequeñas gemas y pequeñas piezas, y quizás hoy sí siento que el miedo
es una gran guía para muchos de los proyectos que se están llevando a cabo en estas multiplataformas. Pedí que nos dejen los 2 micrófonos aquí, luego se los vamos a pasar para que hagan ellos preguntas, que es realmente lo importante, pero por lo pronto los voy a dejar aquí para que ustedes también puedan conversar, que es el punto de esta reunión. Elvira, un poco, ¿se escribe distinto? ¿Se buscan historias en otros sitios? Bueno, yo estoy en una situación, es decir, como en la geografía de las producciones, en donde tanto sonoras como audiovisuales yo nunca lidio con las personas de las plataformas, porque alguien tiene una idea o yo tengo una idea y me junto con un equipo creativo y luego yo me pongo a escribir y alguien más va y se enfrenta como a toda esa monstruosidad que además es bastante burocrática y que efectivamente pasa como por un montón de filtros que luego a mí me llegan cuando se manda un guión. Entonces te regresan el feedback de las plataformas, que suele ser... hace poquito tuve una experiencia en donde, bueno, era un documental sobre mujeres sobrevivientes a tortura en la cárcel en México, y los testimonios, por su calidad de grabación, no se escuchaban tan bien, porque fueron grabados en la cárcel. Y claro, la plataforma nos decía, no, es que si no se escucha perfecto, no los podemos usar. Entonces alguien viene y me dice a mí, Elvis, no se pueden usar los testimonios. Y yo digo, ¿pero cómo no vamos a usar los testimonios? O sea, si los testimonios es el documental. Y entonces yo digo, no, vamos a usar los testimonios. Entonces alguien va y le dice a las plataformas. Y así, entonces hay una especie como de teléfono descompuesto en el que a mí me llega como el rumor del imperio, como el rumor del mainstream, el rumor de la industria, en donde veo que generalmente lo que se busca es una eficacia y una practicidad y una especie de rumbo muy claro entre A y B, y donde lo que la chamba del guionista privilegia, que es la experiencia de los personajes en la historia y no tanto la historia, no siempre es así, pero bueno, generalmente es así, se diluye en una especie de efecto y de argumento que hay que probar y que hay que hacer hiper limpiamente para que funcione. Y entonces sí se venda y entonces sí ellas recuperen su dinero. Entonces es difícil porque creo que cada caso es especial, pero bueno, ese caso es un ejemplo muy claro de cómo una idea compleja, no binaria, sin absolutos, en donde claro, la injusticia es el telón de fondo, pero las voces y el testimonio es el centro de la experiencia, el centro del documental para compartir esa experiencia, puede llegar a sustraerse por completo de una obra solo porque no hay maneras más creativas de pensar cómo mantener lo más importante. Simón, a ti te ha tocado no solamente escribir, dirigir, lidiar con parte de ese monstruo en iteraciones diferentes, además, y también te ha tocado debutar gente, también te ha tocado, bueno, pues ahora que dirija ella o ahora que vaya adelante el guión de no sé quién, te ha tocado también eso. Este monstruo un poco que empezamos a vislumbrar, del que empezamos a ver la silueta, ¿cómo se pelea con ese monstruo en estos tiempos? De hecho, hay una historia que tiene que ver básicamente con el miedo y especialmente el miedo a lo diferente. Al principio de la pandemia nos quedamos, la gente que nos dedicamos a hacer publicidad, documentales, películas, nos quedamos sin poder salir y sin tener trabajo, y lo que empezó como una cosa de juego, hablábamos de Guillermo Arriaga, el escritor, hace rato. A él le tocó ganarse el premio Alfaguara justo en medio de la pandemia. Entonces se nos ocurrió empezar a hacer con audio un cachito a salvar el fuego, pero no como un audiolibro, sino qué pasaba en la cabeza de Guillermo cuando escribió esos fragmentos. Entonces dijimos, vamos a dirigir esto juntos, lo podemos hacer sin
sin grandes costos. Teníamos parado un estudio que se llama Astro, que es un estudio muy exitoso de cine, que ganó 2 Óscares hace 3 años. Y tampoco podían, mis hijos no podían dormir bien, ni yo, había mucha angustia. Entonces empezamos a estudiar cosas que tenían que ver con las vibraciones, los sonidos, y empezamos a hacer pequeñas piezas de audio para poder dormir en la casa. Y de ahí se nos ocurrió una idea. Esto tiene un final feliz, y no sé si tan feliz, de ayer. Se nos ocurrió hacer este lugar que se llama Sonora, que pueden entrar, que estuve con Hugo en Madrid platicando sobre esto el año pasado, y este lugar, dije, ¿cómo hago para que esto pueda hacer negocio, nos podamos mantener, pero podamos hacer cosas divertidas, cosas padrísimas? Entonces agarré a mis amigas y a mis amigos y les dije, vamos a hacer algo, vamos a producir podcast, vamos a producir películas, documentales y ahora historias para niños. Y mi teoría de venta, porque acaba en una venta, mi teoría de venta era, vamos a agarrar todo lo que los autores quieran hacer y no se los haya aprobado el miedo. Entonces, Vicky Franco, por ejemplo, o Michelle, su hermano, o Juan Carlos Rulfo. Entonces, ¿qué proyectos no les aprobó Netflix, Amazon, todos estos? Porque tenían miedo, porque no había lo que ellos querían. Generalmente llegas a zonas muy grises y muy aburridas cuando tienes que hacer todas las cosas que te piden las plataformas. Hace años la plataforma era una alternativa a los clientes privados, ahora son peores que ellos. Y entonces lo que hicimos junto con unos socios españoles de A3 Media fue generar esta plataforma, que luego la ven, se llama sonora.com, y ahí están hechas las historias de estos autores. ¿Cómo es el negocio? Autores muy reconocidos en sus obras menos reconocidas y las obras que nadie les quiso comprar, con la característica de que éramos socios. Yo no me quedaba con los derechos, no nos quedamos con los derechos de la obra, y la producíamos por una cierta cantidad de dinero con gente de primera, o sea, con Jaime Bast, con Michel Couturier, con digamos la mejor gente para hacer audio en el país. Y hicimos 80 piezas en los últimos 3 años. La manera de si fueran tan fregones los estudios, los streamings, las plataformas no estarían quebrando. O sea, que quizás el algoritmo, la inteligencia artificial, le falte algo de inteligencia natural. El único requisito era que a 5, 6 personas nos gustara, incluyendo por supuesto el autor, y los autores empezaron a agarrar cosas que les gustaba y reescribirlas para el podcast. Las reescribieron y estaba el 25% del costo. Hay que acordarnos que es un costo de menos del 7% de lo que costaría hacerlo en video. El 25% era directo para el autor. Y nosotros nos mantuvimos con lo que cobrábamos para el estudio de audio y ayudábamos con la producción. Pues la verdad es que fue una idea bien padre, totalmente fuera de las plataformas, fuera de todo. La manera de medirlo era viendo cuánta gente pagaba. Esto empezó en España, porque Negocio, la plataforma, es una plataforma española. Empezamos midiéndolo con la gente que pagaba $3 al mes por 3 euros, perdón, me van a regañar, es más grande, 3 euros al mes
por entrar a la plataforma. Fue muy bien. Ya somos minoritarios, o sea, ya nos compró A3 Media la mayor parte de la plataforma, por fortuna, pero paradójicamente a partir de la semana pasada, la plataforma se empieza, ahora es parte de Onda Cero, la plataforma empieza a parecerse a todas las otras plataformas, ya empiezan a pedir cosas. Y bueno, y lo último a lo que iba es que también fue un lugar a donde muchísimo talento joven pudo hacer cosas y nos divertimos mucho. Muchísimas gracias, Simón. Elvira, un poco que en el papel, salvo por una sorpresa que yo me acabo de llevar ahora que nos contaba su currícula académica aquí en la UNAM, Simón, me gustaría un poco entrar como a este tema. Claramente los algoritmos y la inteligencia que le aplican a las plataformas tiene algo que no funciona, porque yo hasta la fecha, y he estado en muchos lugares, no he encontrado una sola persona en la que yo haga un ejercicio de preguntar, a ver, levante la mano a quién de esta sala Netflix le recomienda las películas que le gustan. Levanten la mano de ustedes, ¿quién les recomienda las películas que les gustan? O de cualquier plataforma que me digan cuál les recomienda realmente lo que a ustedes les gusta y les interesa. Por alguna razón no funciona. Y quizá eso tiene que ver como con un poco lo dúctiles que somos los seres humanos cuando vemos historias y lo poco cerrado de los géneros. En realidad, las obras interesantes pueden caminar muy fácilmente de un lado al otro. Los géneros en el mundo del podcast y de la producción quedan claros, los perfiles de personajes se dibujan, o te gustaría dibujarlos de alguna otra manera, sin que me digas que en tal cosa no me lo dejaron hacer, pero un poco existen como todas estas cosas aristotélicas que se enseñan en las escuelas de guionismo. ¿Sirven todavía? ¿No sirven? Tírenlo toda a la basura, no vayan, lean el periódico. Bueno, ya no leen el periódico, pero oigan otros podcasts y de ahí escriban. ¿Sirve esa formación? Que es un poco, pues esto. Bueno, yo en realidad no sé si soy la persona con la respuesta más adecuada, porque yo no estudié guión. Yo estudié literatura. En realidad yo estudié filosofía y luego estudié literatura, y mientras estudiaba filosofía empecé a hacer radio, y luego un día llegaron los podcasts, y entonces muchas de las personas que durante años habíamos hecho radio mal pagado y habíamos ahí sobrevivido a una industria casi por amor, hubo una industria que nos apremiaba por saber escribir, por saber hablar, por saber contar una historia, por saber modular la voz, lo mismo que saber cómo es la tensión de la escucha, ¿no?, de audio. Entonces es verdad que con la industria de los podcasts se abrió un universo enorme para la gente que habíamos trabajado en radio. Y luego a mí los guiones de podcast me llevaron a los guiones de cine. Yo nunca he hecho series, más que como asesora. Y ahí lo que me pasó es que los guionistas querían que yo no fungiera como guionista, sino como literata. Ellos necesitaban las herramientas de la literatura, ¿no? Es como esa otra formación. Oh, sorpresa. Sí, ellos querían esa otra mirada que sabe hacer arquitectura narrativa, ¿no?, que delimita personajes, conflictos, que sabe que hay falsos finales, buenos finales, clímax, etcétera. Entonces todo eso de pronto se volvió también muy útil en los guiones de podcast y en los guiones de cine, porque claro, el cineasta y el podcastero, digamos, piensan o sonoramente o audiovisualmente. Y entonces, claro, para mí ha sido fascinante a lo largo de los últimos años juntarme con gente que piensa visualmente y quiere contar una historia, pero no sabe realmente cómo escribirla. Y entonces yo tengo unas herramientas que para ellos aterrizan una serie de ideas en escenas, en secuencias, etc. Y yo hace años que ya vengo aprendiendo a pensar un poco más visualmente, y todos los documentales, que es sobre todo lo que yo hago, yo ya empiezo a trabajar como con una especie de segunda voz en la cabeza que empieza a imaginar cómo sería la película, ¿no? Pero digamos que la formación
la creación literaria o de la teoría literaria, ambas en verdad, han venido a ser muy útiles para personas que me parece que fueron educados para visualizar una película y que a partir de esa visualización o de ese proyecto, de esa visión, ¿no? Como esa gran idea, tienen que ir para atrás y entonces escribir un guión. Y yo pienso al revés, yo primero pienso en el guión, en cómo es la escena, en cómo está sentado, de qué colores, a qué olía, cómo estaba la luz, y después ya pienso cómo sería la película, ¿no? Entonces, bueno, es un vaivén ahí muy interesante que me fascina, la verdad, y que me hace recordar como, o sea, que me vuelve a situar en una etapa de aprendiz. Eso me gusta mucho. Pero es verdad que con frecuencia nos enfrentamos a que no sabemos realmente cómo es el personaje, que no sabemos realmente si es un thriller o si es una cosa psicológica o si es una cosa intimista o si es un dramedy o si es un melodrama, ¿no? O sea, es verdad que a veces se parte de ángulos muy distintos y que creativamente se va construyendo con diferentes, pues la verdad con el mero brainstorming de decir y si pasa esto y si no pasa esto y no sé qué, aunque a veces, volviendo un poco a tu pregunta anterior, lo que vienen a pedirte es una idea muy concreta, muy abstracta, que sí que tiene que ver con los géneros y que sí que tiene que ver con personajes más acartonados, que tú, pues ahí lo que haces es empezarte a pelear con esa idea que te pidieron para defender que sea un poco más de carne y hueso, ¿no? Agustina, un poco cuéntanos sobre este mismo tema. Tu camino es brincar de filmar a dejar de filmar, de visualizar a dejar de visualizar, un poco por ahí ese camino, ¿cómo va? Sí, para empezar, siempre me he considerado una persona, siempre he sido muy fanática de la literatura desde muy pequeña, una ávida lectora. De hecho, yo pensaba que yo iba a ser novelista. De pronto me enamoré apasionada y perdida y dolorosamente del cine. Empecé a hacer películas en la UBA, en la Universidad Pública de Buenos Aires. Cuando yo iba no habían cámaras. Y todavía recién estaban empezando las reflex digital a existir, pero eran todavía caras. Entonces, y había creo que una cámara de televisión en el set del sótano de la universidad que estaba todo el día reservada, porque todos la reservaban con mucha anticipación. Entonces fue básicamente estudiar cine, sin tocar cámaras, sin tocar luces, sin saber qué botón apretar. Entonces para mí fue estudiar cine en la UBA, en la época en la que yo estudié, fue estar todo el día imaginando cine. Era estudiar semiología, estudiar historia del cine latinoamericano, estudiar conceptos, estudiar olas, estudiar las relaciones históricas de los países con sus olas, con demás. Entonces, en ese sentido, siempre hubo toda una idea, ¿no?, de concepto, de construcción y demás. Cuando pude empezar a filmar, me enamoré muchísimo de ciertos autores, que también siento que son muchos los autores que se enamoran mucha gente cuando empieza a estudiar cine. Ninguna originalidad ahí. Era muy escuela estética, que me encantaba Pichatpong, Zetakul, me encantaba Tarkovsky, yo quería hacer cosas con la niebla, quería plano secuencia, quería escuchar los grillitos, fetiche con todo eso. Y mucho análisis de cómo generar ambientes. Eso fue como algo en lo que yo me focalicé mucho estudiando, también porque iba a una cátedra que se llamaba Campos Trilnik, de diseño audiovisual, que era la cátedra en donde te dicen, acá no salís haciendo cine narrativo, salís haciendo cine experimental. Entonces esa era la cátedra en donde vos entregabas una estructura de 3 actos y te decían, ¿y el alma? Y vos decías, bueno, está bien. Ahí vuelvo. Entonces un poco como es por ese mundo, estuve mucho experimentando el mundo de los ambientes, las sensaciones, cómo entregar discurso a través de lo que sea una textura, una sensación, una percepción, a través de las cosas oníricas y demás. Ahora bien, pasar luego al mundo de podcast, de escribir sin pensar en la imagen, al inicio fue bastante chocante, porque particularmente yo antes me venía de focalizar muchísimo en la imagen, pero sí me ayudó a reconectar con la
novelista frustrada de mi corazón, de decir, perder esa pata en la que a la que me estaba aferrando de la imagen, que también era una especie de prótesis a la que me aferraba, que también en muchos lados era toda una búsqueda que yo estaba haciendo en ese momento de mi carrera. Por otro lado, también era una cosa protésica que no estaba del todo necesitando. Y cuando empecé a escribir podcast ficción, primero el dolor de, decíamos hoy con algunos de ellos que estuvieron en el taller, de, por ejemplo, no poder recaer en absolutamente nada visual, como guionista que está todo el tiempo escribiendo que alguien mira algo o de pronto cosas así, como es súper fácil generar ciertas cosas a nivel visual. Cuando le agarras la mano, de pronto era, bueno, está bien, no tengo absolutamente nada de todo eso, no quiero tener personajes que todo el tiempo dicen lo que piensan y lo que sienten, no quiero tener personajes que están bajando la línea todo el tiempo, o como decíamos hoy, un personaje que diga, oh Dios mío, una multitud. Entonces, y luego... Entonces está todo el tiempo, el ejercicio era pensar cómo absolutamente la máxima cantidad de información que estaría dando con la imagen la puedo dar a través del sonido, a través de los sonidos de una ciudad, a través de cómo se involucra la ciudad con el personaje y cómo puedo empezar a generar todas las bajadas posibles de información a través de una cuestión más coral y también a través de la percepción. Es decir, es muy fácil recaer cuando uno solo tiene sonido a la cosa de estaban todos en peligro. Pero, ¿qué pasa si hacemos sentir el peligro mediante el sonido, mediante cómo inducimos a las personas a ese estado casi comatoso al que uno se ingresa a veces cuando está oyendo un podcast, que depende cada uno, alguno lo estará oyendo en el auto, en el medio del tráfico, otro lo estará oyendo mientras lava los platos, muchos lo oyen en un estado de pasividad también, y de cerrar los ojos y de sumergirse adentro de una piscina. Entonces, en ese sentido, en mi caso, el desafío principal fue encontrar todo lo que yo había, todo el camino que yo había hecho para construir atmósferas y sensaciones. Por ejemplo, en mi película Matar a la Bestia, yo quería todo el tiempo que haya una sensación de calor asfixiante. Y para eso, todos los personajes están todo el tiempo, tienen una capa de sudor que traspasa la pantalla. Usamos un tipo de lente especial, que es un lente que hace resaltar mucho la piel. Hay todo el tiempo moscas dando vueltas, hay frutas podridas decorando, hay cosas que chorrean. Entonces, todo el tiempo la película te da la sensación de asquerosidad, que de hecho, yo nunca entro a ver lo que dice la gente de mí, pero una vez entré en Letterboxd y había alguien que decía que se quería bañar después de ver la película y yo lo sentí. ¿Y tú sentiste éxito? Yo sentí éxito, me pareció muy divertido y otra persona comentó moist, como sí, bien. Como la gente, no lo decían como un halago, yo me lo tomé como un halago, pero sí era como. Entonces, un poco eso, cómo se transmitía eso al sonido, ¿no? Y cómo se transmitía eso a un sonido que encima esté justificado, digamos. Puede ser algo caprichoso, por supuesto, y también puede ser muy sensual pensarlo como una orquesta, ¿no? De sonidos, que los autos sean los violines y que una construcción sean los tambores y ir pensando cómo puede ir todo eso, pero lo interesante es pensar cuando todo eso cuenta la historia y hace avanzar la historia y el personaje se relaciona con ese mundo. Para mí fue lo más interesante, de luchar por la tentación de que la información se exprese y buscar los caminos de inducir la información, y no es algo que haya amaestrado, simplemente la búsqueda y la lucha que he estado haciendo en ese proceso. Simón, sí. Y de ahí ya te arrancas a tu parte de esta pregunta y me avisas. Es esa, de hecho. Es paradójico porque cuando nosotros empezamos con esta cosa de hacer las películas y los documentales con Everardo y con gente, con amigos, mi primera idea era ¿cómo le vendo yo a los estudios que requieren de muchísimas visualizaciones
a Netflix o a Amazon, ¿cómo le vendo esta película? Y entonces dije, bueno, una buena manera es haciendo un podcast en el cual vendemos de qué trata la serie o de qué trata la película. Y esa fue la primera intención. Cuando descubrí que en realidad el sonido en sí mismo es increíble, y en vez de irnos solo a vender historias, que eso lo hacemos, o sea, cuando a ver, Netflix, esta serie lo estamos haciendo ahorita, sobre un mexicano que estuvo 20 años en el camino de la muerte en Texas, y que se descubre que no es culpable, pero, y hay toda una historia tremenda. Ahí empezamos a hacer este podcast. Pero luego volvimos al origen, y ahora descubriendo estas sensaciones que te genera el audio, y que es fantástico no tener que ir de un lugar a otro, y luego a otro, y luego a otro, y luego a otro, sino poder viajar, y el sonido es increíble. Volvimos al origen de lo que platicaba con mis hijos, de cómo hacer para dormir, programas de respiración para gente que tiene HDD, y cómo hacer que estén más tranquilos. Estamos haciendo ejercicios de audio que tienen que ver con erotismo femenino, con el erotismo masculino. Estamos trabajando para la comunidad LGBT en programas también que tienen que ver con eso, y pues nos estamos divirtiendo un chingo. O sea, esa es la verdad. Y ya no tienen que ver exactamente con la construcción clásica. De todas maneras, los estudios te siguen preguntando cosas. ¿Dónde está la pareja joven que se enamora? ¿Dónde está la pareja gay? ¿Dónde está el que al final gana en esta historia? Que soy las mismas taradeces, en el caso argentino, las mismas pelotudeces de siempre, pero con el pretexto de que tiene muchos hits. Entonces ya empiezas a competir con esta falta de humanidad, con el decir, bueno, con sus mismos argumentos lo está diciendo el algoritmo, no lo estoy diciendo yo. Cada vez que se atribuye algo a que lo dijo, no lo dijo el algoritmo o la inteligencia artificial ahora, es porque hay gente que tiene miedo de realmente dar su opinión y decir si le gusta o no le gusta algo. Y bueno, y por último estamos haciendo también ejercicios de poética, cosas que tienen que ver con poesía que no tiene que ver a algunas cosas. Yo como cineasta siempre digo, me encantaría esta imagen aquí, acercarme a esto y quedarme viendo el reflejo del lago como Tarkovsky durante un buen rato. Pero el hecho de descubrir cómo hacerlo a través de sensaciones cognitivas, a través del sonido, es fantástico. Y me parece increíble que en un país como México, es un país en el que la radio siempre ha sido súper importante. A la fecha la radio es muy muy importante. Y lo que decía Agustina es cierto, esta cosa de que hay gente que lo quiere ver mientras va en el coche, gente que lo quiere escuchar o lo quiere escuchar antes de dormir. Ese tipo de contenidos está totalmente abierto. Tú tratas de buscarlos y no hay. Y esta es una época en la que gente no necesitas tener muchísimo dinero, igual que para hacer un cortito a veces sobra un iPhone, pues aquí también. O sea, el generar sonidos y empezar a conocer ese lenguaje para hacer piezas, o si no piezas, porque suena muy pretencioso, por lo menos cachitos de audio que sean interesantes, se vuelve una experiencia muy divertida y de la cual se puede vivir también.
se puede trabajar. A mí siempre me entra esa angustia. Quizás mi ADN me lo dice, pero siempre pienso que vale la pena. Yo siempre digo que yo no contrataría nunca a un guionista que en la mitad del tiempo fuera mesero, porque yo no contrato un cirujano que en la mitad del tiempo es mesero. O sea, yo quiero y tampoco quiero un guionista, perdón, y es con lo que acabo. Yo quiero un escritor. Exacto, yo no quiero un guionista que me enseñe cómo hacer un guión. Yo quiero un escritor que tenga una vida interna y que me diga y que me diga mucho más de lo que yo no sabía que ya sabía, ¿no? Y terminas, pero con esta pregunta, ahí te hago la otra. ¿Qué plataformas escuchas? ¿Cuáles lees? Que no sea Sonora, evidentemente, que seguro tendrá tu corazón. Sonora es pero a quienes hayas visto o escuchado en alguna plataforma, admiras, sigues, te interesa su trabajo, te motiva, de quienes, como muy bien nos decía Agustina, en este nuevo mundo de las plataformas y de los podcasts y del contenido inmediato que podemos ver, de quiénes te enamoras, de quiénes son esa como 5 creadores o creadoras de escuela de cine que cuando llegas todos vimos. ¿Cuáles son los que en esta escuela de la plataforma a ti te gustan? ¿Cuáles sigues? Fíjate que independientemente de Sonora, yo he vivido algunos años ya con la historia de que la gente joven no tiene tiempo para concentrarse y que solo tiene el tiempo del scroll de un TikTok o el scroll de las historias de Instagram. Y siempre mi pregunta era, ¿pero por qué ven 2 veces una película casi inentendible de Marvel que dura 3 horas 15 minutos, ¿no? ¿Cómo se concentran? Y he llegado a la conclusión que en el caso de los podcasts y del audio hay grandes contenidos muy muy breves, de Spotify, pero también hay historias, hay podcasts, por ejemplo el de Valentina sobre literatura que me parece fantástico. Toda esta cuestión en la cual puedes escuchar historias del podcast de la plataforma de New York Times me parece increíble. Creo que en Argentina hay gente que hace podcast increíble, gente que lee historias y cuentos de una manera fantástica. Les recomiendo muchísimo a Cassiari. Es un cuentista fantástico que está haciendo una historia ahorita con nosotros. Y creo que una de las ventajas de esto es que lo puedes ir escuchando y si te aburres lo paras un momento y luego lo puedes continuar. Y es paradójico porque cuando uno busca en podcast o en audio, a mí me cuesta mucho menos trabajo encontrar algo que quiera escuchar a algo que yo quiera ver en Netflix. En Netflix mi tiempo de búsqueda es mucho más larga que si me meto simplemente a podcast en Spotify. Sigo contigo, Elvira, con esa misma pregunta y un poco tiro un tema ahí. Cuando Simón y yo éramos jóvenes, algún día lo fuimos, había una famosísima canción que se llamaba, que iba más o menos el coro, era Video Killed the Radio Star, que era el gran anuncio que hacían alrededor de MTV. El video iba a matar a la radio. Y ahora parece que la radio va a poder matar al video y al cine y a todo lo demás, sin comprometer y decir a esa persona no se le acerque, nunca le vuelvo a escribir un guión. ¿Tú qué lees, qué ves, qué escuchas, a quienes sigues con fiebre apasionada, como cuando uno toma un libro, como cuando uno ve una película que le encanta?
Bueno, antes de responderte, mientras te escuchaba, pensaba que hay una nueva estadística, no sé qué tan nueva, pero bueno, bastante reciente, que hay muchos podcasts que son conversaciones, que de hecho son súper mega exitosos. De hecho, creo que en este minuto no hay nada más exitoso que dos mujeres conversando. El long form conversation, ¿no? Es el formato. Sí, ¿no? Y tiene más vistas que escuchas. O sea, aunque ellas solo estén conversando en una cabina, la gente prefiere verlo en YouTube y verlas, aunque perfectamente podría escucharlas mientras hace otra cosa. Y ese fenómeno a mí siempre me ha llamado la atención porque no están haciendo nada, ¿no? Y algo de lo bonito del radio era que no importa cómo te ves, que no importa qué traes puesto, que no importa cómo gesticulas, sino cómo usas la voz, qué tienes que decir, ¿no? Pero bueno, pues también me dejó pensando eso que dice Simón de que es más fácil encontrar buen contenido en podcast que en Netflix, es verdad, o bueno, a mí también me pasa. Hay productoras que hacen cosas muy interesantes, como Wondery, me parece. Hay un podcast que me fascina que se llama From Now, que es como de ciencia ficción en inglés, que me parece como los mejores entramados de sonido con acción. También me gusta muchísimo me parece que es de la BBC, uno que se llama Hurricane Tapes, que son como, así se llama el podcast, pero tiene diferentes temporadas y son diferentes casos. Uno, por ejemplo, es el de Tupac. Ese está muy bien. También me gustan los conversacionales, sobre todo los españoles, como de forma semanal, que creo que seguramente todo el mundo escucha. Debo decir que también me gustan unos que son gente contándote otras historias, o sea, como gente que te cuenta la historia, por ejemplo, hay uno muy bueno que descubrí hace poquito que se llama También los ricos, que en realidad es una traducción de un podcast que no sé si empezó en Estados Unidos o en Inglaterra, que se llama Even the Rich, que son dos chavas que cuentan la vida de gente famosa, pero que lo cuentan de una manera muy divertida, y en México lo cuentan unas chavas que son muy darks, que se llaman Las Morras Malditas, que también tienen su podcast sobre historias de terror y que son simpaticísimas, y ellas narran También los ricos. Entonces cuentan, por ejemplo, una temporada es la historia de Azcárraga, ¿no? Otra temporada es la historia de Silvia Pinal. Y es interesantísimo. Me gustó desde luego muchísimo Caso 63, ¿no? Me impactó muchísimo. Y luego la verdad es que soy una abandonadora de podcast. También voy dejando muchos en el camino y... No, de series no sé por qué. O sea, me comprometo, sí, a menos de que sea The Crown, que tiene 70 temporadas, esa la abandoné, o sea, que todo el mundo me decía, no, aguanta. Al final se muere la reina. Me imaginé, sí, que conocí el final. Yo quería saber qué pasaba con los perros, ¿no? Pero bueno, de momento, la verdad es que veo más cine y documental que series. Hace poquito vi Baby Reindeer, que no sé si ya la vieron, que fue impresionante. Sí, me fascinó, me impresionó como la poner en el centro de la mesa que es realmente sobrevivir a la violencia, ¿no? Eso. Muchas gracias. Jalo el hilo un poco con Baby Reindeer, porque ahí va el siguiente tema. Junto quizá con Fleabag, son las dos más representativas de adaptaciones que son radicalmente no cinematográficas, o cuando menos no cinematográficas en el concepto que lo entendemos. Tienen una puesta en cámara y hay actuación, pero en realidad cada 5 minutos protagonista entra y nos dice, ahora estoy haciendo tal cosa, porque si hubieran visto que no hice tal otra, y nos lo cuenta. Eso, cuando enseñaban guión, no sé si siga pasando, te daban de reglazos en los nudillos para que no pusieras narración. Yo siempre les digo, Raging Bull, Taxi Driver y pues prácticamente todo el cine de Paul Schrader, pero
pero se cuece aparte, Paul. Un poco eso, ¿dónde encuentras inspiración para crear lo nuevo que estás creando? Porque supongo que también una vez yo hacía una cosa con la gente que trabajaba conmigo por primera vez en una película y les decía, si es la primera vez que trabajas en el cine, no te compres por ningún motivo zapatos hasta que no terminemos la película. No te compres zapatos con el dinero que estás ganando aquí y me lo tienes que prometer. Y cuando hayas terminado la película vienes, yo te voy a hacer una pregunta y entonces te compras zapatos. Y llegaban, me hacían la pregunta, me decían, no me compro ya los zapatos hechos pedazos, porque quienes hemos estado alguna vez en un set sabemos que te duran media semana los mejores zapatos del mundo, te los acabas, y llegaban y me preguntaban, y hay una leyenda en el cine mexicano, no sé si sucede en Argentina, si te compras zapatos, con el dinero que ganas en el cine, los zapatos te regresan al set. Entonces, si no te gustó hacer una película, si no te gustó estar trabajando en una película, el mejor bien que te puedo hacer yo como tu jefe es que no te compres los zapatos, para que no te regresen. Ya después sí vas y te los compras, pero era eso. Entonces, supongo que te habrás comprado algunos zapatos, fatídicamente, nadie te dijo esto, y querrás volver a hacer cine. Lamentablemente para mí, sí. En relación a lo que decías de las narraciones, es muy interesante porque justo en esos dos casos siento que hay perspectivas muy fuertes. O sea, por ejemplo, en el caso de Fleabag hay un constante flirteo con la ruptura de las cosas tradicionales y también ese concepto que ella tiene de quién es ese otro, que casi me recuerda un poco a Larry David en Whatever Works de Woody Allen, que con esta cuestión de que ellos son los que le hablan a la cámara, a la cuarta pared, porque son como los más astutos o son los que tienen este vínculo con esta cosa. Y en, Baby Reindeer, que a mí también me pareció excelente y me pareció muy interesante el nivel de complejidad que llega con cómo te va retorciendo y retorciendo con esa dinámica que aparte es súper interesante de poder hablar hoy en día y está bien filmada. Pero quería mencionar también dos conceptos en relación a las cosas que se estaban hablando, que es cierto también que es más fácil encontrar el podcast para ver que algo en Netflix. En cuanto a contenido que uno ve, o cosas que uno ve, usé la palabra contenido, pero yo tengo yo intento de pensar que yo soy dos personas. En verdad, me reivindico a ser todas las personas que crea necesario, pero en eso categorizo mis necesidades de ver cosas en dos tipos de yo. Una es la yo que quiere crecer y ser una mejor persona, y otra es la yo que reivindica su derecho a ser imbécil. Y esa yo es una yo que solo quiere placer. Y es una yo que es la misma yo que se emborracha las veces que crea necesario, la misma yo que busca hedonismo, que come la comida que le hace mal porque le da placer y demás, y con eso también muchas veces sé que busco contención en cosas que sé que no me van a aportar absolutamente nada, y ya tengo casi esta tradición de buscar en ciertos, ahora sí, contenidos, un abrazo, o ver una película mala. A mí me pasa que a veces me aculpa ver cosas muy malas, entonces me guardo para ver en los aviones. Los aviones es mi momento de ver la peor película que haya. De hecho, tengo prohibido a mí misma ver buenas películas en los aviones. Entonces, siempre voy y busco la peor de las peores. Y me la pongo y digo, bueno, me voy a dormir. Y me quedo bien apasionada viendo El Día de San Valentín con Ashton Kutcher, como cosas. Me quedo... Al final no me voy a dormir nunca, después quiero ver la siguiente, El Rey León en efectos especiales. Y hay algo, ¿no?, de una dopamina también que te dan estas cosas que trasciende la cuestión de estar viendo algo y trasciende la cuestión de reflexionar, trasciende todo. Es una serotonina, es una especie, no sé ni qué es, porque muchas veces estamos mirando algo y decimos, qué malo que es. Y no lo pagamos, seguimos. Y 10 minutos después, malísimo. Y seguimos viéndolo. ¿Sabes que el domingo yo quería algo así? Como no me gusta el fútbol y esas cosas, dije, quiero como un apapacho. Así. Entonces dije, quiero ver Perfect Day, Perfect Life, la de Perfect Days, la de Wim Wenders.
y digo, pero la quiero ver en cine, pero así, como cuando me escapo en la noche a comer chocolate sin que nadie se dé cuenta. Y y claro, de repente el placer ese de ver una historia en la que en realidad no pasa nada, es un señor que limpia unos bañazos increíbles, pero baños, y pensaba algo muy parecido a lo que tú dices. Estoy diciendo, lo que estoy haciendo aquí es darme un super placer, la estoy viendo en la pantalla, y es un placer ya a lo mejor hasta como viejito, como de las frutas estas que ya que ya están pudriendo, pero una cosa que he aprendido y que tiene que ver con lo que dices es que si tú te pones muy exigente, y ustedes no porque son muy jóvenes, pero Hugo y yo sí, si te pones muy exigente cuando entras a una exposición o vas a ver una nueva obra, te pones muy exigente, tu capacidad de placer va a bajar. O sea, yo cuando voy a ver una película, aunque sea de superhéroes, siempre entro con ganas de que me guste, siempre entro con ganas de que lo que pasa es que empieza a ser un poco, especialmente en el cine, en las pantallas, empieza a ser un poquito complicado. Verlo de Wim Wenders el otro día fue un Kit Kat a las 3 de la mañana. Entonces, redondea tu idea. ¿Hacia dónde ibas, Agustina? Estaba compartiendo. No, iba un poco hacia esta cosa de las cosas que estamos siguiendo, las cosas que estamos viendo, y cómo a mí me gusta mucho separar un poco el hedonismo dopamínico de las cuestiones que siento que colaboran con la nutrición de yo como creador, o yo como ser humano, o yo que avanzo. Y en esto muchas veces noto que cuanto más atrapada estoy en la vorágine de mi vida, o atrapada estoy en la vorágine de escribir, filmar, mails, cosas, levantarme temprano, lo que sea, más necesito ese abrazo imbecilizante al final del día. Y lo reivindico porque trabajo mucho en el tema de la culpa. También pienso de que si todo esto no estuviese accesible, no lo estaría buscando tanto. Digo, también pienso hay algo de que estoy de la época en la que estoy, que también estoy cediéndome ante la seducción, ¿no? de lo que está habilitado. Seguramente esté generando daños en algún lugar de la materia gris, pero al mismo tiempo sí me parece que muchas veces, a mí por lo menos, me motiva mucho, aparte de todo este placer, esta droga que tienen las cosas que no sirven para nada, también a mí, o muchas veces, ¿qué es lo que a mí más me empodera para escribir o dirigir? Es ver películas malas. Yo veo algo malo, acá algo que acaba de salir en el cine, y salgo del cine y digo, ¿esta persona consiguió toda esta plata para hacer esto? Yo no sé con quién tengo que hablar, no sé qué tengo que hacer, pero yo tengo futuro. Sí, mejor que eso puedo. Sí. ¿No? Entonces, en ese sentido, si están teniendo un mal día o tienen el síndrome del impostor, vean una película malísima y se van a sentir mucho mejor, porque esa persona consiguió todo eso y seguramente se siente muy bien al respecto. Así es. En el caso de Argentina, creo que el tipo de género del que estamos hablando es de cuando menos en los 70, es de las películas de Carlitos Balá. Acá hablamos entre el final de las películas de luchadores y el repunte bestial de una cosa que se llama el cine de albureros, que no lo creas, tiene su valor, pero bueno, tiene por ahí lo suyo. Y entonces, bueno, Agustina, ¿cómo calculas el éxito? ¿Cómo mides tu éxito? ¿Cómo te miden? Que también es de repente muy frustrante, muy desagradable. ¿Cómo te miden entidades públicas? ¿Cómo te miden quienes pagan por lo que tú ves? Digo, más allá de los críticos, pues, sino hay métricas, hay algo a lo que, no digo que hagan caso, porque tampoco se trata de hacer caso, pero sí que digan, pues es que sí, a mí todo el tiempo me están rompiendo las pelotas con esto. Anteayer tuve una conversación con una
una directora con la que estoy trabajando, que es de Los Ángeles, y ella decía algo que me pareció fascinante y necesito compartirlo, que es que ella tiene algo hace muchos años en donde ella entra a IMDb. ¿Vieron que hay algo que es el Star Meter? Que te dicen qué puntaje de estrellato estás en base a toda la gente que está googleándote en ese momento. Y ella no puede parar hace 10 años o más de entrar a su Star Meter, ver cuánto está y después entrar al Star Meter de Hitler y ver cuánto está. Y dice que siempre va variando y que a veces ella le gana a Hitler, pero generalmente Hitler le gana a ella. Y Hitler tiene el doble de popularidad de ella. Y que cuando ella sacó su última película Sola, porque ella se llama Yanixa Bravo, hizo una película que se llama Sola, ella le iba ganando a Hitler y estaba muy contenta. Y que ahora, hace varios años, no le puede volver a ganar a Hitler y Hitler le lleva el doble. Entonces ella también habla de esto para pensar un poco, y me lo mostraba. Me mostraba, ella estaba en 19.000 y Hitler estaba en 10.000. Decía, me lleva el doble. Y entonces pensamos, ¿no? ¿Qué es entonces el éxito? ¿No? Porque Hitler entonces es más exitoso. Entonces, un poco esta idea de qué es lo que es el éxito, no lo sé. Sí sé que lo más fácil es pensar que es la validación de los otros y la admiración de los otros, o por lo menos eso es lo que yo siempre entendí como éxito, después de mucho tiempo de tener un vínculo quizás un poco saludable con el trabajo y mucha obsesión, que no por eso llevaba a que mi trabajo sea mejor, solo llevaba a que mi estilo de vida sea peor. Empecé también a entender que hay muchas cosas del bienestar que también son sinónimos de éxito para mí, y de cuánto está uno dispuesto a entregar de uno mismo. No te sé decir qué es todavía para mí el éxito, porque hay algo en donde estamos todos un poco buscando ser vistos y ser amados, y la valoración que los otros tengan por sobre uno es ese abrazo y esa calidez y ese sol sobre la cara. Y al mismo tiempo, eso, si vas a un festival de cine y te llevas el mejor premio del mundo, no sos el mejor del mundo, y si tu película no queda en ningún lado, no sos el peor del mundo. Entonces sí, creo que hay así como dicen que la felicidad es una sensación, siento que el éxito también es una sensación, y que lo más importante es llegar cuanto antes a una sensación de que uno encuentre ese valor que suena muy cursi, es cursi lo que estoy diciendo, pero que no encuentre ese valor adentro de uno mismo, porque al final del día, si te dan todos los premios, pero a vos no te gusta lo que hiciste, que a mí me ha pasado, o sea, no de que me den todos los premios, eso no, sí de que haya alguien que me felicite por algo que a mí no me gustó que yo hice. Y esa felicitación que te hacen se siente muy incómoda. Y es muy difícil hacerte cargo de que te digan, qué linda tu película, y yo pienso que fallé, no me gustó nada, y esa felicitación para mí se siente horrible. De hecho, para mí se siente mejor hacer algo que a mí me encantó, que a nadie le gustó, que lo otro, porque sentís que te sentís sucio. Entonces, en ese sentido, la respuesta es no sé. Me parece muy bien. Elvira, un poco desde la escritura, desde el lugar en el que si todo está bien, nadie te ve, ¿cómo mides tú el éxito? ¿Cómo lo calculas? Es difícil porque, o sea, yo tampoco tengo una respuesta fija, porque bueno, cuando sacas algo, que puede ser un libro, o que puede ser un podcast, o que puede ser una película, algo así, realmente estás esperando que la gente te diga que le gustó. O sea, es verdad. O sea, tú quieres que le guste a la gente. Es así. Si no, habría sido dentista. Claro, y por otro lado, cuando alguien te dice que le gustó, se te hincha el corazón y te sientes bien, y una parte de ti dice, no fue una mierda, pero cuando alguien te dice que no le gustó, se te cae el mundo. Es como vivir en esa dependencia de si les gustó o no les gustó, puede volverse desquiciante, enloquecedor. Y yo he tenido momentos así. Pero también luego he tenido momentos en donde la gente me dice, oye, me encantó tu libro, oye, me encantó este documental, y en la tarde me veo con mis amigas
y tenemos conversaciones interesantísimas y me siento querida y plena, y me doy cuenta que me hace más feliz, o sea, me genera más felicidad ese encuentro, esa convivencia, ese sentirme querida y querer, que a alguien le haya gustado o no le haya gustado, o que le haya fascinado algo que yo hice, ¿no? O sea, como que también he empezado a mirar con más crítica esas fuentes de felicidad, y claro, no confundir la felicidad con el éxito, ¿no? Yo creo que en mi caso, yo siempre he sido una outsider. Cuando llegué a la literatura, yo venía de la filosofía. Cuando llegué a los podcasts, yo venía de la literatura. Cuando llegué al cine, yo venía de los podcasts. Entonces siempre he sido una especie de outsider y tuve que luchar contra esa figura, porque yo pensaba que por no pertenecer, por no haber nacido en una familia de cineastas o no haber sido hija de los editores más importantes de México, no tenía como esa pertenencia y ese arraigo que me daba derecho a ser alguien o a triunfar de alguna manera. Y sin embargo he como encontrado el orgullo en mi lugar periférico en cada proyecto en el que estoy, y lo mucho que puedo aportar desde ahí, y el valor de ser rara. Eso para mí ha sido una trinchera ideológica y creativa maravillosa, que espero nunca perder. Entonces yo ahora mido, digamos, el éxito, o sea, no lo había pensado, pero obligándome a responder, en que me sigan llamando, en que sigan queriendo trabajar conmigo, en que les interese saber qué pienso, en que me sigan invitando a películas, a podcasts, en que sigan, en que mis libros tengan un camino. Y la verdad es que lo que más creo que sobre todo profesionalmente, mi logro más grande es poder trabajar solo en los proyectos que yo quiero. O sea, poder decir que no a proyectos que no me interesan es el privilegio más grande que yo he tenido como profesionista, ¿no? Simón, un poco igual, ¿cómo mides el éxito? Mira, a mí me tocó muy joven, me tocó muy chico tener, digamos, el éxito de la aprobación de los demás, y justo unos años después, cuando me había ganado muchos premios y muchas cosas, lo que sucedió es que me dio mi primer cáncer. Me dio un cáncer que era un cáncer terminal, y ahí empiezas más o menos a evaluar de qué tamaño, qué tan chiquito eres. Y con la pandemia yo decía que por lo menos era como mi tercera pandemia, ¿no? Cuando yo ya sentía que todo se podía acabar y tenías que tener una capacidad para sobrevivir. Y la verdad es que yo ahí todavía no había redes, decidí dejar de concursar, de competir más bien contra todo el mundo y contra cualquier cosa. Cuando llegaron las redes, tomé la decisión de no. Solo tengo una red que es LinkedIn, porque es una red de trabajo, pero no me gusta, o sea, no me gusta sentir que yo valgo, que tengo éxito en base a corazoncitos o manitas arriba. Y la semana pasada, obviamente sufro del síndrome sí, totalmente. Todo el tiempo me levanto y cuando me dicen, te voy a contratar para esto, voy a hacer esto otro, o vamos a poder hacer más cosas, ahora tengo una cosa adicional. Yo siempre decía, híjoles, lo sigo engañando, a ver cuánto tiempo me dura. Estoy totalmente inseguro, me despierto en la mañana y aunque tenga que ser una cosa muy muy chiquita, me dan mariposas en el estómago, la dopamina se me va hasta arriba, recibo mis dosis de serotonina pero cabronas, y ahora combinado con la edad, esto es la primera vez que lo digo así públicamente, con la cosa de
de que no nos han educado, yo no fui educado para ser una persona vieja, y ya estoy entrando a eso, si no es que ya lo soy, aunque creo que de hace muchos años ya era un viejito. Por mi comportamiento, digamos, no me gustan ni las fiestas, ni los festivales, ni estas cosas, pero yo mido el éxito en vibraciones mariposa. ¿Qué tanto me duele el estómago en la mañana porque tengo que empezar a hacer algo? Y la verdad es que cuanto menos sé de lo que tengo que hacer, es más padre. Y según mi psiquiatra, eso no es muy bueno. Un poco lo que describes es como cuando uno se enamora. Es una sensación muy parecida. Y también cuando uno está a punto de atropellarlo un auto que no se fijó al cruzar, es la misma sensación en los dos casos. Y además te ríes, o sea, ya pasa el coche, te va a atropellar, y cuando no te atropelló haces una cara de idiota como... Y tiene que ver con el enamoramiento, pero no tanto a ti. Hay otra cosa. El gran placer, y esto sí lo quería decir, el gran placer de que mucha gente con la que he trabajado y que sigo trabajando sea gente que hace cosas que a mí me gusten mucho. En general, en los lugares donde, en las empresas en las que he trabajado, siempre ha habido mujeres, hombres, gente de la comunidad LGBT, pero nunca por obligación. Siempre ha sido de manera natural porque eran los mejores trabajando. Y esta buena cantidad de asistentes míos que han convertido ya en buenos, medianos directores, productores, y gente que está todos los días innovando y haciendo cosas. Para mí sí es un medidor bien grande. O sea, lo que vas dejando y la gente y lo que dejas a la gente nueva, a la gente joven, ¿no? Muchísimas gracias. Un poco Simón ya lo hizo. ¿Nos podrías guiar como de una manera íntima, Elvira, a través de tu proceso de creación? Qué desafiante. Pues depende de muchas cosas. Cuando se trata de documentales, yo siempre empiezo por la escaleta, ¿no? Que suele ser el principio, que es una especie de arco narrativo en donde tú te imaginas qué vas a obtener en la investigación de las personas a las que se va a entrevistar o qué vas a obtener de los lugares a los que vas a ir. Es como una especie de preinvestigación en donde tú haces una especie de wishlist, ¿no? Y a partir de ese wishlist te enfrentas a lo que se pueda lograr y a lo que conseguirás que no tenías planeado, ¿no? Te va a llevar por vericuetos que no, digamos, pensaste. Y eso es lo mejor de la investigación, como entender que tú no estás haciendo el documental que tú quieres, sino que ahí hay un documental, tú tienes que descubrir cuál es y darle lo que ese documental necesita. Para mí uno de los momentos más interesantes es cuando ya tienes testimonios y hay que categorizarlos, ponerlos sobre la mesa, y entonces a partir de ahí jugar Tetris, ¿no? Como cuál es el principio de esto, cuál es el clímax de esto, cuál es el final de esto, cuántos episodios necesita, en el caso, por ejemplo, de un documental sonoro, cuántos actos necesita en el caso de un largometraje. Para mí, el trabajo siempre tiene que ver con escuchar al director o a la directora, ¿no? Hay algo muy reconfortante para mí en trabajar en cine que tiene que ver como con escuchar algo abstracto, que ya lo decía antes, ¿no? Que yo voy a aterrizar. Entonces, como que hay una chamba medio de traducción. No sé si así se traduce lo literario, pero me imagino que así se conecta con la creatividad, ¿no? Tú estás como repensando una idea y llevándola a otro nivel
con tu propia creatividad de tu cosecha y con tus propias posturas éticas, posturas estéticas, con tus propias formas de entender el lugar temático que tiene que recorrer, ¿no? Ahora, por ejemplo, estoy tomando un taller con Daniela Rea, en donde estamos estudiando el territorio para narrarlo, ¿no? Entonces, justo ayer hablábamos de una parte muy interesante de hacer documentales que tiene que ver con las líneas de tiempo, ¿no? Entonces, hay líneas de tiempo que son históricas, hay líneas de tiempo críticas, ¿no? Que tienen un solo tipo de episodio a lo largo de un tiempo determinado, hay líneas de tiempo afectivas, ¿no? Y todo eso va creando posibilidades de archivo. Yo trabajo mucho con lo que alguien podría llamar teoría de archivo, pero en realidad lo hemos aprendido intuitivamente, que es que cada película va creando un archivo y una curaduría específica de los materiales que presenta, ¿no? Entonces, todos los archivos, de alguna manera, ningún archivo, por más oficial que sea, ningún archivo es realmente objetivo. Todos los archivos incluyen y excluyen, y todos tienen una apuesta ética y otra estética. Entonces, esa construcción de archivo de los documentales es con lo que tú en el proceso creativo conectas, ¿no? ¿Qué estás construyendo? ¿Qué materiales tienes? ¿Cómo los vas a mostrar? Y la narrativa se sirve de esos archivos críticos, por llamarlo de una manera, o digamos los subjetivos, para poder crear narrativas, ¿no? Y luego a mí me gusta mucho, y casi siempre lo pongo un poco casi como condición, trabajar con los editores o editoras o montajistas, porque son los que realmente ejecutan un guión, ¿no? O sea, como que ahí realmente el guión se expresa, el guión se manifiesta, el guión cobra vida, no sé cómo decirlo, se acaba de escribir. Entonces, para mí, esa escritura visual, esa escritura auditiva o sonora, es interesantísima, y es verdad que en muchos casos, no siempre, pero sobre todo, bueno, en México sucede mucho que la figura del guionista documental es un poco nueva, no todo el mundo hace guiones, no todos los documentalistas necesitan esa herramienta, y a mí también me gusta trabajar con directoras y directores que nunca han trabajado con guión, porque es un aprendizaje muy, muy estimulante para ambos lados. Entonces, bueno, más o menos así. Sería difícil poner solo un proceso, ¿no? Pero bueno, esos son algunos de los momentos. Muchas gracias. Agustina, en este mundo del cine por comité y la serie por comité, tenemos ya cuando menos 2 décadas en las que no solamente hacemos pitch, sino que ya hay laboratorios de pitch, y ya hay laboratorios de pitch para ir al laboratorio de pitch, y ya te enseñan, e incluso hay personas, sobre todo en el mundo en Los Ángeles y en Nueva York, que son expertos en pitch. Tú les dices, mi película se va, yo acabo de escribir El Ciudadano Kane y soy Orson Welles, y un sujeto se para enfrente de ti y te dice, tú no sabes cómo explicárselo a RKO, a Schaefer de RKO, y se lo voy a explicar yo, ¿no? Lo pongo, por supuesto, en esos términos de hipérbole para que nos imaginemos un poco un despropósito. Pero ¿se picha el podcast a potenciales plataformas o a financieros o a patrocinadores? ¿Está llegando también este mundo del pitch por comité? Desconozco si alguien tiene una experiencia diferente, y posiblemente, en mi caso, todo depende a qué tamaño de pez le estés hablando, pero cuanto más gordo el pez, más instancias de probación y probación y probación y probación va a haber que tener, y sí instancias de estar pitcheando y estar un poco, no sé, bueno, por ejemplo, para hacer una analogía con el cine, hay ciertas productoras de cine muy grandes, como, no sé, por ejemplo, A24, que ahora ya ni siquiera están tomando medio que historias originales, o medio que están buscando o adaptaciones
O que si vos tenés una historia original, primero hagas un proof of concept, un cortometraje que demuestre cómo va a ser la película para que después vean la película. Pero ahora también hay una nueva en donde antes de mandarles un dossier con un tratamiento, con toda la búsqueda estética, que ese tratamiento, bien sabemos, te lleva meses para encontrar algo especial y genial, y el tratamiento en inglés y bla, ahora también hay unos que están buscando que primero hagas un cuento corto, que les mandes el cuento, que ahí les cuentes cómo lo vas a grabar, que después les mandes el dossier. Como hay cada vez más técnicas para seducir y atrapar gente con tu historia, y también que puedan confiar. En mi experiencia, sí, en relación a los podcasts, hay un poco más de apertura porque el presupuesto es menor, entonces el riesgo es menor, pero sí, yo hasta ahora no encontré una forma que no sea el pitch del pitch del pitch del pitch, salvo que estés todo el tiempo presentando a festivales de cine, por ejemplo, volviendo al cine, que es donde más experiencia tengo en desesperadamente tocar puertas, que salvo que estés todo el tiempo aplicando a todas las inscripciones que se abren de cualquier fondo de coproducción, para el caso también tenés que escribir pitch por escrito. Después también tenés gente como Lucrecia Martel que dice: yo no creo en el pitch es algo horrible que destruye la esencia de todo. No está equivocada, pero pienso que también es un lujo pensar eso. Entonces es muy complejo, y es un poco como si todo el tiempo tuviéramos que estar vendiendo una Coca-Cola. Todo lo que hagamos, por más profundo que sea, siempre hay que vender la Coca-Cola, y es la forma en la que se baila, y en mi caso lo veo como un mal inevitable. Muchísimas gracias. Les agradezco mucho la candidez, y ahora le abrimos un poco la puerta a las preguntas para que ya sean quienes están participando en el seminario quienes puedan preguntar y saquen la información que necesiten. Nos ayudan por acá con el micrófono. Si levantan la mano, les llevamos el micrófono para que hagan una pregunta. Yo tenía un profesor de física que se acordó siempre de mí porque yo era muy malo para la física en la preparatoria, que decía: si cuando terminas una clase no hay ninguna pregunta, es que nadie entendió nada. Gracias. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por su conversación. Mi pregunta va enfocada un poco como para abrir los horizontes, ¿no? Es decir, actualmente tengo un espacio en la radio pública por internet, lo cual se me hace un poco contradictorio porque, bueno, quizás no todo el mundo tenga internet, pero pues bueno, el asunto es que en este programa tengo la oportunidad de abrir el micrófono, ¿no? Y de entrevistar a hacedores de la industria cinematográfica, del cine, y también de hacer recomendaciones y demás. El formato que ahora manejo es súper tradicional, es decir, tengo una entrada, unos fondos, abro la conversación, ¿no? Entrevisto a las personas si es que hay personas que entrevistar, y el reto al que me he enfrentado desde que planteé este programa es decir, ¿cómo voy a hablar de una cuestión visual, es decir, de cine en radio, ¿no? Y es algo que ahora que estoy replanteando un poco como el formato, me lo sigo preguntando, ¿no? Me gustaría saber un poco pues su visión al respecto. Yo no tengo la respuesta, pero creo que una buena referencia podría ser el podcast de Movie. Movie tiene un podcast en donde dos personas que se dedican en algún sentido al cine conversan y constantemente están hablando de las películas que para ellos han sido formativas, y en algún momento de hecho hablan de sus películas favoritas, que es como el intermedio del podcast, y es interesante cómo usan archivo sonoro de momentos específicos de películas, y ellos en la conversación te llevan a un poco lo que les interesa de ese fragmento, ¿no? Pero bueno, tienes un reto por default imposible, pero muy interesante porque sí se puede, en realidad, o sea, como evocativamente, ¿no? Un poco lo que decía en algún momento
la conversación agustina, ¿no? Que la información se exprese también es parte o es la chamba, ¿no? Hola, buenas tardes. Simón, para ti, una pregunta en cuanto a, en tu experiencia, ¿que se puede del podcast saltar, otra vez regresa a la serie? Si hay manera, hay un camino, ¿cómo lo abordas? De hecho, estamos viendo cómo hacerlo, pero ha sucedido. Hemos hecho ciertos ejercicios con Everardo González y con Juan Carlos Rulfo, en los cuales hemos generado el podcast y, como decía, ha servido como un material de venta. En realidad yo soy un director, siempre he sido director, pero me he convertido de un tiempo para acá en productor, y de productor de cosas que me gustan a mí. O sea, el lujo de Lucrecia es un lujo que creo que yo he tenido en algún momento y que sí es un lujo. Y nos ha tocado, porque somos poquitas personas que podemos generar la venta, decir, vamos a apostar por este producto. Creo que si hay, como en el Star System gringo, hay nombres más o menos llamativos. O sea, si está en documental está Everardo, o está Juan Carlos, o en guiones está Arriaga, o está Michel Franco, es más fácil de vender. De todas maneras, ahorita es muy difícil, o sea, lo de vender la venta de la venta, que yo ni siquiera sé hacerlo. Luego me ha tocado ver unas ventas increíbles y productos finales como el culo, o sea, que no tienen que ver nada con la venta. Creo que sí es un muy buen sistema el generar un podcast o generar una sensación, no solo para vender una serie. Estamos haciendo ahorita una serie con A3 Media que se vendió así, sino también para vender libros. O sea, que se regresó, porque todo esto surge, como decía al principio, cómo hacer para vender Salvar el Fuego, que tocó que la novela ganara el Alfaguara en 2021, en medio de la crisis. Y en vez de hacer una publicidad tradicional para vender el libro, le propusimos a Alfaguara que ellos pagaran un poquito de dinero y meternos un mundo que no conocíamos, que era el de qué piensa el autor cuando está escribiendo. Hay unos que no piensan muchas cosas, pero hay otros como Guillermo. Ese luego lo pueden ver, está en Alfaguara, lo pueden escuchar, perdón, en Alfaguara, y es la parte del motín, de Salvar el Fuego. Y bueno, teníamos un montón de cosas, porque había un motín, había helicópteros, había una riqueza de sonido increíble. Pero ahora estamos haciendo una serie de autores, digamos, algunos consagrados, que para revender algunos de sus libros, generar ese ejercicio, pero también con autores nuevos que para poder vender el libro, lo que hacemos es un podcast. Y en este caso lo que hacemos es que es el autor mismo el que lo lee, y el autor mismo es el que codirige el podcast. Y se ha vuelto una buena experiencia, y hemos encontrado quien nos dé el dinero para hacerlo, que generalmente son las editoriales que tienen muy poquito dinero, pero suficiente para meterte un día a un estudio de audio y luego pasarte 3 semanas poniéndole soniditos y quitándole soniditos y haciendo cosas. Para Elvira y para Agustina, no tengo muy clara la formulación de la pregunta, pero es más como una percepción sobre esto que también en algún momento
Hugo preguntaba sobre esta tensión entre el deseo propio, ¿no? Como el camino creativo propio y las tareas que hay que hacer para vivir, ¿no? Económicamente. Y lo pienso también porque, bueno, no sé si aquí, pero supongo que tal vez varios de los que estamos de aquí, pues nos dedicamos a 10 cosas, ¿no? Y freelanceamos y mesereamos, y aunque tengamos becas o algo así, pues estás trabajando en 10,000 cosas y te metes a un seminario, en fin, ¿no? Como que hay algo con el tiempo, ¿no? Con el tiempo, pero además parece ser que ahora, bueno, desde hace supongo unos 50 años o más, el tiempo de producción es muy demandante, ¿no? Y así como que hay que producir y producir y producir y producir. Entonces, más bien preguntarles, como en ese contexto, y también algo que se decía al principio, sobre esto que decía, creo que lo propuso así Hugo, no estoy muy segura, lo que funciona en esos modelos versus o en tensión, no propiamente una oposición, con lo que ustedes como artistas, mujeres, buscan, pero también quizás desde de lo que es disentir ante eso que funciona, ¿no? También pensando en un contexto en el que en realidad a veces lo que se opone es muy fácilmente cooptado, ¿no? Es como que dices, pues voy a ahorita hacerlo más radical, porque para mí eso, si de repente corte A, ya no es tan radical, ¿no? Entonces, porque algo de eso también es fácilmente comercializable, consumible. Entonces, no sé, como que transmitirles esta atención y preguntarles a ustedes cómo navegan entre eso, si han buscado así abiertamente ese disenso y decir, creo que en el seminario también en la mañana lo veíamos, ¿no? Como voy a defender esto, así cueste lo que cueste en todos los términos, aspectos, ¿no? Cuando la maquinaria a la que todas y todos formamos parte va más rápida, ¿no? Y no sé cómo viven esas tensiones, ¿no? Bueno, no voy a repetir lo que hablamos hoy, pero sí me gustaría decir que yo soy una creedora de que las carreras se diseñan. A mí me gusta pensar en el concepto de mi carrera, de dónde estuve y dónde quiero estar, como algo que yo puedo diseñar con estrategias, con cosas. Lejos está de decir que tengo control sobre absolutamente nada. Simplemente que sí tengo un plan, o me gusta buscar tener un plan, porque todo el tiempo pienso que siempre hay una forma más optimizada de hacer las cosas, que no necesariamente incluye trabajar más duro, sino trabajar como con una estrategia detrás que te proteja. No es lo que hacen todos en absoluto, es lo que a mí me sirve. Y pensando en eso, a mí me gusta siempre elegir cuáles son los trabajos que nutren quién soy yo como persona que está creando cosas en el mundo, o cómo quiero ser recordada el día de mi muerte, y después los proyectos que son, yo tengo ganas de ir a comer afuera. Y en eso tengo esa distancia en donde intento constantemente de no generar cosas que me den humillación o vergüenza como prioridad, pero al mismo tiempo siempre entendiendo que para mí, hasta el día en el que solamente haga cosas que me encanten, entregarme a eso y también buscar formas de desvincularme en mi autoestima de las cosas que estoy haciendo por encargo que me están defenestrando, ¿no? En donde yo entré a hacer volviendo a la alegoría de Coca-Cola, yo entro a hacer un comercial de Coca-Cola porque me dicen que quieren llenarlo de mujeres y disidencias y contar una historia completamente nueva bajo una lente cinematográfica, y después me empiezan a cortar y al final es una chica tomándose una Coca-Cola, que cosa que pasa en todos los procesos. Es un poco también soltar eso, o sea, si ya lo peleaste, si no tuviste lugar, soltarlo, agarrar el dinero, irte a tu casa, alegar demencia absoluta y concentrarte en tu objetivo. ¿Cuál es el núcleo de tu carrera? ¿Cómo vos querés ser recordada el día de tu muerte? Esa es tu espina dorsal. Después el resto va y viene. Y entonces en eso también buscar que las cosas que vas haciendo puedan de alguna forma ir potenciando
las otras cosas, las personas que conoces, la gente con la que hablas, la gente a la que le mandás emails, alguien a quien le ofreces algo, buscar un poco, o sea, intentar de intencionar al máximo posible los pasos que vas dando para gastar menos energía en dar un poquito más de pasos y intentar de diseñar eso. Es difícil y yo lo renuevo todo el tiempo y todo el tiempo intento juntarme con gente que me ayude a hacerlo. Incluso gente que no tiene nada que ver con el ámbito. Mis padres son científicos, mi hermana es socióloga, pero por ejemplo me junto con mi hermana que es una buena estratega y me dice 20 cosas que no me sirven para nada. Me dice, ay, llama al dueño de Amazon. No se llama ese señor, pero sí, ni existe, pero sí me dice como, bueno, a ver, ¿dónde querés llegar vos en 3 años? Yo digo, bueno, acá y acá, pero ahora estoy acá y toda esta gente no me responde los mails. Bueno, a ver, ¿qué es lo que podemos hacer para que llames la atención de esta persona? Bueno, esto, bueno, está bien. Entonces, primero haces esto, después llamas la atención de esta persona. Después, ¿qué hace falta para que esta persona te ponga en consideración? Bueno, está bien. Entonces, bueno, eso es un poco como a mí me gusta pensarlo. Y definitivamente es difícil, es cero a prueba de balas, pero es algo que a mí me hace sentir en control de que hay un plan, que es un poco la sensación de seguridad, que también es una sensación nada más. Bueno, me gusta mucho lo que dice Agustina de diseñar la carrera, ¿no? Como que yo realmente a veces hago tantas cosas en ámbitos tan diferentes que no voy a tener tantos libros cuando sea viejita, no voy a tener tantas colaboraciones en películas, tantos guiones, o sea, porque estoy aquí y estoy allá, y tampoco es que todos los proyectos en los que ahora estoy me fascinen así locamente y sean mi pasión y mis hijos, pero sí es verdad que he podido lograr un punto en donde no hago ningún oficio, o sea, no hago ninguna chamba donde no aprenda o donde no encuentre cierto placer o cierto estímulo, pero me costó muchísimo trabajo, hice chambas que detestaba y tuve jefes horrorosos y tuve trabajos de tiempo completo y escribía en la hora de la comida y con un bebé colgado de la chichi, o sea, como yo escribí durante muchos años en los huecos de mis otras cosas que me permitían pagar la renta. Y poco a poco fui encontrando esos trabajos que estaban relacionados a las escrituras que quizá no eran tan interesantes, pero me permitían pagar otras cosas hasta que como que el camino se va abriendo y empiezas a poder elegir un poco más. Es un proceso de años, yo no soy tan joven. y también hay algo como de negociar, digo, es una palabra horrible, pero como de negociar con ese sistema que solo quiere como la productividad y que básicamente a cambio de malos salarios, ¿no? Es una mierda. O sea, como que me gustaría decirte qué paso seguir, pero básicamente te tienes que poner a hackear el sistema. O sea, esa es la única posibilidad. El sistema no te lo va a ofrecer, no existe ese camino, tú tienes que ir por los vericuetos escondidos para ver a quién le sacas dinero. Es así. Entonces vas a sacarle dinero a gente que te empiece a pagar por cosas que te gustan un poco más, que a lo mejor no te gustan tanto, pero que te dan a dar oficio. Hay muchas veces que haces mucha chamba de talacha que en su momento detestas, pero que te dan habilidades. La hora nalga, ¿no? La página en blanco, la puedes sufrir, pero después te sirvió, ¿no? Entonces, básicamente yo lo que creo que hay que hacer es como ver con los ojos como de ratera y ver a quién le quitas, o sea, como en dónde burlas la jerarquía. Y salirte un poco de la jerarquía, porque si lo que quieres ir escalonadamente el rumbo del éxito y del dinero, pues es que no te van a dejar avanzar, porque además eres mujer. Entonces, yo creo que uno va haciendo alianzas con ciertas personas, ¿no? O sea, como que tienes que como medio
¿cómo se llamará eso que uno hace intuitivamente, ¿no? Que es como como meterte por donde no hay que meterse. Exacto, sí. Buenas noches, gracias por compartirse. Seré bien breve, son 2 preguntas, puede ser 1, 2 o ninguna. La primera es cómo reaccionó cómo ha reaccionado su ego creativo ante la inteligencia artificial. Y la segunda es, se dice que sin obstáculo no hay propósito. ¿Qué pasará cuando la inteligencia artificial de Sora elimine el obstáculo del presupuesto? Contesto rápido lo del obstáculo del presupuesto. El obstáculo del presupuesto nunca lo va a eliminar ningún tipo de inteligencia. Por desgracia, el sistema está diseñado para querer que cada vez todo salga más barato. Entonces, cuando la inteligencia artificial domine absolutamente todo lo que hacemos, al que le van a pagar menos es al programador de la máquina. O sea, van a encontrar a alguien a quien pagarle menos o cómo brincárselo. Eso no va a pasar. Y te narro muy brevemente una cortísima anécdota. Trabajo como gerente de producción en Troya durante 10 meses. El director, 1,200 extras, vestidos, todos, con vestuarios, o sea, trajimos 2 Antonov 175 de Malta, los fletamos 2 747 de British Airways para traer a maquillaje y peinados. Era una locura lo que estábamos haciendo, una locura. Solamente Brad Pitt tenía una villa rentada de un jeque árabe ahí en Los Cabos, una locura total. Y entonces cuando caminabas de regreso a la hora de la comida, después de toda esta infraestructura que te estoy diciendo, el director decía, I need more time, I need more extras, I need to have more things. Termino esa película, al mes producimos una película, por cierto, con Carlos Salom aquí presente, que se llama Club Eutanasia, una película que tuvo Fidecine, un fondo público mexicano que ya no existe, en total 11 millones de pesos, producida literalmente por nosotros, pues, o sea, así con todos los amigos, con todos los sabores que pudimos quemar, los quemamos para producir esa película. Eran 40 ancianos que teníamos en un asilo todos los días comidos, tal, y nunca tenía más de 10 personas enfrente de cámara, más que un par de días que tuvimos a los 50 así en planos abiertos, y caminabas con el director de regreso al set y decía exactamente lo mismo: necesito más extras, necesito más días, necesito más tiempo. O sea, eso no va a pasar nunca, que en algún momento el presupuesto, sobre todo para estas como grandes corporaciones amorfas y totalmente impersonales, siempre van a buscar la forma de pagarle menos a fulano, quitarle copias a no sé quién, dejarle de pagar derechos a alguien, siempre lo van a buscar. Eso no va a dejar de suceder. Por eso el truco de siempre busca a quién está pagando, para que a ese que está pagando le puedas negociar que te pague un poco más, y que me parece muy noble. Pero no sé si quieren contestar lo demás, porque hay por ahí mucho. Y me parece que tiene que haber exigencias laborales. O sea, en este país durante mucho tiempo no sucedió, y tiene que ver con la inteligencia artificial, pero con un montón de cosas. Primero fue cuando el algoritmo empezó a mandar las decisiones. Yo me acuerdo, un amigo mío, Pepe Becker, decía que si tú tienes todos los datos, es como si vas y te sacas sangre y salen todos tus resultados. Necesitas un doctor que sepa leer esos resultados y ver qué es lo que hay que hacer. Hay cosas que definitivamente se tienen que defender desde el punto de vista laboral. Y ahí va a mi lado megagrillo, pero así es. O sea, yo creo que hay que defender la escritura de los escritores. Si la inteligencia artificial te ayuda a la persona que está trabajando a que ese trabajo sea más fácil y que lo haga más rápido. O sea, yo no quiero que los arquitectos sigan haciendo sus planos con transportador, no, pero que no mande la inteligencia artificial, o sea, el pretexto para tomar ciertas decisiones que van a hacer que la gente definitivamente deje de trabajar. Por ejemplo, está pasando ahorita
ahorita en relación a la producción americana, que en Estados Unidos ya hay ciertas reglas para que si la inteligencia artificial es la que escribió tal cosa, protegen a los escritores de eso, y fue una parte importante de la huelga. Entonces se vienen a México, a donde el andamiaje legal es mucho más mucho más rudimentario, y todavía no lo tenemos. Pues lo que hay que hacer es empezar a regularlo, porque como dijo Yuval Harari, esto es más peligroso todavía que una escalada nuclear, la escalada de la inteligencia artificial, porque es la primera vez que, no sé cuándo, pero esto va muy rápido, la inteligencia artificial puede llegar a tomar todo tipo de decisiones, y dentro de esas decisiones inevitablemente en algún momento dado podría estar la de eliminar a quien está acabando con todo lo otro que le rodea, la naturaleza, la atmósfera, todo. Y aunque parezca un guión de ciencia ficción, evidentemente quien hace eso somos nosotros. Entonces más vale que empecemos por regular también a la inteligencia artificial. Hubo hace 3 meses un gran congreso en Dinamarca, un congreso mundial sobre el tema, y no es un tema menor. O sea, creo que es un tema que toda la gente que trabajamos en la industria, tenemos que platicar, comentar sobre él y obligar a que se empiece a generar legislación sobre el tema. Un poco tratando de entender todas o parte de las ideas que exponen, me surge, por ejemplo, este cuestionamiento hacia ustedes de qué tanto se puede concebir una historia desde el origen con una estructura transmedia, que es un poco, en publicidad es un término que se usa para pues contar una misma historia o las diferentes vertientes de una misma historia en diferentes medios, que es un poco lo que hacen o lo que hacemos, ¿no? Desde tener una obra literaria, un poco lo que decías, ¿no? ¿Qué se necesita para el pitch? Se necesita el cuento, se necesita el dossier, se necesita el guión, se necesita todo esto. ¿Qué tanto desde el origen podemos empezar a hacer esto, ¿no? Como plantear, contar una historia, un poco también a partir de expandir este universo y poder tener más alcance comercialmente o más oportunidad de llegar a eso. No sé, ¿qué opinan? A mí, no sé si en sentido de lo comercial, porque salvo que uno esté proyectando sacar un Harry Potter que se convierte en no sé qué, que al final es una taza, digo, como salvo que haya un gran proyecto detrás lleno de dinero y un acuerdo con Warner Bros. Por los próximos 20 años, pienso que son cosas que no terminan siendo lo anticomercial al final del día. Pero a mí particularmente me gusta mucho mezclar medios en mi forma de pensar las historias. Muchas veces si estoy escribiendo, por ejemplo, una serie y estoy completamente perdida y ya no sé a dónde recurrir, la empiezo a escribir como en literatura y me pierdo y aparecen otras historias y otras cosas y dejo que salgan todas y estoy escribiendo una novela y quizás son 20 páginas que no sirven para nada, más que para hacerme dar cuenta que el personaje es más interesante si tiene todo este otro, no sé, tal cosa. Entonces ahí vuelvo y lo vuelvo a nutrir. Entonces a mí sí me interesa ir mezclando. Cuando algo lo pensás, en mi caso, como que yo quería hacer una película, literalmente, yo quería hacer una película, me dijeron que primero tengo que hacer el corto, entonces yo escribí el guión del cortometraje, conseguí financiación para el cortometraje, todavía me falta un poco de financiación, pero todo eso es para conseguir la financiación de la película. Yo quiero hacer un cortometraje, pero más quiero hacer la película. Ahora de pronto me desayuno que tengo que hacer un cuento. Y está todo bien, pero no nace de mi deseo, nace a punta de pistola, de casi quieres el dinero, y ahí se siente bastante, siento que hay algo también que uno se siente de vuelta sucio, ¿no? Como esta cosa de, esto no me pide un cuento, te lo puedo hacer y puede quedar como un cuento, y quizás alguien lo lee y piensa que siempre fue un cuento y dice que lindo cuento,
pero mi intención, mi deseo y mi proyección nunca fue para que esto sea un cuento. Entonces, en ese sentido, para mí hay algo también muy intuitivo que hay que escuchar. Todo puede ser todo y funcionar para alguien que no sabe que antes era otra cosa, si está bien hecho y es coherente consigo mismo. Pero bueno, creo que también solo uno, el que lo está poniendo en el mundo, es el que un poco más sabe cuál es el destino de esa historia. Damos un aplauso cariñoso, por favor, por supuesto, porque participaron.